Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con la segunda parte de la paradoja de Faraday. Estuvimos viendo que en el primer vídeo que realmente no existía tal paradoja y que nuestro ejemplo de generador homopolar cumplía con las leyes de Faraday. En esta segunda parte del vídeo vamos a ver la demostración matemática de todo eso. También vamos a ver el por qué se genera esa duda, si es razonable, la duda sobre el funcionamiento del generador homopolar. Y por último, una vez demostrado, digamos, las ecuaciones matemáticas que rigen este generador, vamos a hacer una prueba final utilizando un gaussímetro para medir la densidad de flujo magnético a la distancia entre lo que es el imán de neodimio y lo que es el disco de cobre. Vamos a calcular la velocidad en radianes por segundo de ese disco y en función de eso y aplicando la fórmula vamos a determinar la tensión que tenemos. Será algo aproximado porque, como veremos, lo que es la densidad de flujo de lo que es el imán de neodimio no es uniforme. Veremos también por qué, y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, así que si te interesa quédate y vamos a ello. Bueno, encontré este estudio publicado en una revista científica, tenéis aquí el enlace, que trataba sobre las dificultades de los estudiantes universitarios en el aprendizaje de la inducción electromagnética y en consecuencia en la ley de Faraday, ¿no? Fue un estudio realizado por lo que es la Universidad del País Vasco. ¿Y en qué consistía este estudio? Pues este estudio se realizó durante varios años y se planteaba una serie de preguntas o cuestiones a dos grupos, uno concretamente de primero de ingeniería, concretamente el primer curso de primero de ingeniería con participantes 102 y otro grupo formado por los estudiantes de tercero de física. Hay que recordar que la carrera de física son 4 años para obtener el grado, o sea que estos alumnos en teoría terminarían dentro de un año más su carrera de física y serían físicos, ¿no? Pues se llegó a la conclusión de que había bastantes dudas, ¿no?, a la hora de contestar correctamente a las cuestiones de inducción electromagnética. Por ejemplo, la primera cuestión pues trataba de este circuito que se preguntaba que explicaran por qué se induce tensión en la segunda espira cuando se abría y se cerraba el interruptor. La segunda cuestión pues trataba de que explicaran por qué se inducía una corriente o una tensión al acercar o separar un imán en lo que es la espira. La tercera cuestión era pues mantener el campo o la densidad de flujo magnético constante y variar la posición, ¿no?, donde esa espira cortaba esa línea de campo magnético. Sería otra de las cuestiones donde se induciría tensión en el voltímetro. Y por último, que es por el motivo que os estoy mostrando esto, teníamos nuestro disco de Faraday, ¿no? En este disco, ¿no?, pues se explicaba la forma en que se podía contestar, ¿no?, por qué se inducía una tensión entre lo que es el eje y lo que es el borde del disco, ¿no?, como hemos visto en el primer vídeo, ¿no? Aquí pues el disco giraba, ¿no?, con una velocidad angular omega constante, ¿no?, y se decía que para explicar correctamente la corriente eléctrica inducida los estudiantes podían utilizar la ley de Lorentz, que veremos ahora, que es esta que tenemos aquí, pero también pueden explicar la cuestión utilizando la ley de Faraday. Esto es vital, o sea, si el disco de Faraday cumple su ley, pues lógicamente no tenemos que irnos a otra ley para explicar el funcionamiento. Veremos cómo lo que es la ley de Lorentz lo que hace es complementar lo que es en sí la ley de Faraday, ¿no? No hay nada, digamos, que se incumple en el generador homopolar, ¿no?, o disco de Faraday, ¿no? Aquí tenemos el resultado, no explica todo el proceso, que es lo que vamos a ver a continuación de la obtención de esta ecuación, donde se ve que la fuerza electromotriz inducida, ¿no?, entre el eje y el borde del disco pues es proporcional a la densidad de flujo magnético por el radio al cuadrado de lo que es el disco de cobre por la velocidad angular omega dividido entre 2, ¿no? Esos resultados, si se hacen utilizando lo que es la ley de Lorentz, pues obtenemos los mismos resultados como veis aquí. Bien, pues esa cuestión pues falló bastante, ¿no? Si nos fijamos, bueno, aquí aparecen los participantes de nuevo. Aquí tenemos las respuestas correctas a cada una de las cuestiones y vemos que en la cuarta cuestión, que es la del disco de Faraday,
pues hay un porcentaje bastante alto de estudiantes que no sabían explicar por qué se inducía tensión ahí, ¿no? En el disco, ¿no? Y por qué no se inducía si giraba lo que es el imán y el disco permanecía quieto, ¿no? Pues bien, si os fijáis aquí, en la cuestión 4, alrededor de la mitad de los estudiantes razonan sobre la variación de flujo a través del disco de forma incorrecta. Estamos hablando de alumnos que les falta un año para terminar la carrera de física. Por tanto, estamos ante una duda, ¿no? Que es razonable, y bueno, yo voy a aportar aquí mi granito de arena de por qué el disco de Faraday sí cumple esas leyes y no hay ninguna paradoja, ¿no? Como estuvimos viendo en el primer vídeo, ¿no? Para ello vamos a ir viendo paso a paso pues todos los fenómenos que implican, ¿no?, el que se genere tensión entre lo que es el eje de lo que es el disco de cobre y su borde, ¿no? Partimos de que tanto el eje de cobre como el eje del imán de neodimio, que está formado por un polo norte y un polo sur, pueden girar independientemente. Estuvimos viendo que cuando giraba lo que es el disco, ¿no?, de cobre, pues se generaba una tensión aquí. Eran pocos milivoltios, pero se veía claramente cómo se inducía esa tensión entre el eje y el borde, ¿no?, en el voltímetro, ¿no? Y daba igual que el imán estuviera girando o que no. De hecho, si parábamos lo que es el disco y girábamos lo que es el imán de neodimio, la tensión era cero. Bien, ¿por qué ocurre eso? Si aquí tenemos una partícula de carga que he denominado A, y aquí tenemos el imán de neodimio, está parado, tiene un polo norte y un polo sur, ¿no? Y entonces pues se define como las líneas de campo magnético, pues las que salen, ¿no?, del polo norte, ¿no?, atraviesan lo que es el disco y vuelven al polo sur. No hay imanes monopolares, por tanto la línea de fuerza que sale, ¿no?, tiene que volver a entrar por el polo sur. Estas líneas de fuerza son imaginarias, pero nos ayudan a comprender el efecto que produce el campo magnético de un imán sobre otros objetos, en este caso el disco de cobre, ¿no? Pues aquí tendríamos la otra línea de fuerza, ¿no?, que entraría en lo que es el disco, cortaría lo que es a la partícula, digamos, ¿no?, y volvería otra vez al polo sur, ¿no?, y así con todas, ¿no? La confusión viene porque se ve claramente, ¿no?, que si el disco gira, pues esta partícula está cortando, digamos, esa línea de fuerza, y se ve que aquí pues se genera una tensión, ¿no? Hay que decir también que esa tensión generada, si sustituyéramos lo que es el voltímetro por una carga, ¿no?, y el disco fuera más grande, ¿por dónde circularía la corriente? La corriente circularía desde el eje del disco, que es donde está conectada lo que es la escobilla, el contacto, ¿no?, por donde salen los cables, y a través del radio, ¿no?, la corriente, y iría a la otra escobilla. La corriente no estaría dando vueltas por aquí para volver a lo que es el radio, ¿no? Bueno, aquí he pintado bastante mal, pero la corriente iría, digamos, en la dirección del radio, del eje a donde está la otra escobilla, ¿no? Entonces, si lo que es el disco está parado y lo que es el imán pues gira con una velocidad, digamos, angular omega, pues vimos que no se inducía ninguna tensión. Pero eso es porque se llega a la confusión, ¿no?, de que estas líneas imaginarias realmente giran con el campo magnético, y de alguna forma, aunque el disco esté quieto, pues cortarían también, ¿no?, a esas partículas de carga. Pero estuvimos viendo en el primer vídeo, ¿no?, que cuando poníamos unas virutas de hierro, ¿no?, encima de lo que es el imán, y este giraba axialmente de esta forma, pues las virutas no se movían. No produce ningún efecto el que gire lo que es el imán de manera axial o que no gire. El campo magnético es el mismo, tanto en dirección como en intensidad. Por tanto, esa es la razón de por qué da igual que el imán gire o que no. Tiene que girar el disco, ¿vale? ¿Y cuál es la tensión esa que se genera ahí? Pues vamos a borrar esto. Pues bien, hubo un señor que se llamaba Lorentz, que estableció que una partícula de carga Q que se mueve con una velocidad v, velocidad tangencial, en un campo magnético B, pues experimenta una fuerza. El valor de esa fuerza es F, ¿no?, donde F es un vector con dirección y sentido, es igual a la carga de la partícula, ya sea positiva o negativa,
por el producto vectorial de la velocidad tangencial por la densidad de campo magnético B, ¿vale? Bien, ¿y cuál es la dirección de esa fuerza? Pues esa fuerza es, digamos, está en la dirección del radio, porque es perpendicular tanto a lo que es a la densidad de campo magnético como a la velocidad tangencial. ¿Y qué sentido tiene? Pues el sentido depende de la carga que hayamos elegido, si es una partícula de carga positiva o carga negativa. Hay que tener en cuenta que los portadores mayoritarios del cobre, los portadores de carga libres, son los electrones. Por tanto, debemos utilizar la regla de la mano izquierda para determinar el sentido de esa fuerza, ¿no? Bien, si vamos para abajo y vemos esta otra representación, aquí consideramos los portadores de carga, los electrones, por tanto utilizaremos la regla de la mano izquierda para determinar el sentido de la fuerza de Lorentz, ¿no? Lo que es el pulgar indicaría el sentido de la fuerza, el índice el sentido de la densidad de campo magnético y el dedo medio pues la velocidad tangencial de la partícula, ¿no? ¿Cómo determinamos digamos la tensión que hay entre las escobillas, ¿no?, a partir de la fuerza de Lorentz? Para ver eso, si dividimos la ecuación por la unidad de carga, Q, ambos miembros, esta Q se va con esta, y esto que tenemos aquí es la fuerza por unidad de carga. En el sistema internacional la fuerza se mide en newton metro y la unidad de carga en coulombio. Esto es equivalente en el sistema internacional también a voltios partido de metro, que es el campo eléctrico que genera esa partícula, ¿no?, de carga negativa, en este caso un electrón, que se va desplazando hacia el borde del disco, ¿no? Entonces ahí tendríamos un campo eléctrico generado por esa partícula, aquí tendríamos otro campo eléctrico, otro campo eléctrico por otra partícula elemental, y así todas estas partículas irían, digamos, habría que sumar todo ese campo eléctrico que aporta cada una de las partículas para determinar, ¿no?, pues el valor de la tensión entre las escobillas, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Eso se hace por medio del cálculo integral, ¿no? Por tanto, podemos decir que el campo eléctrico, ¿no?, será igual a la integral de línea, muchas veces representada por ese círculo así, del producto vectorial de la velocidad tangencial de la partícula por la densidad de campo magnético. Y todo eso por diferencial de L. Hay que tener en cuenta que aquí diferencial de L, ¿no?, pues diferencial de R, porque estamos en el radio, en el radio, lo que es la corriente circula del centro, digamos, hacia la escobilla, no va dando vueltas por ahí, como hemos visto, ¿no? Entonces aquí diferencial de L sería diferencial de R, y si lo representamos en función de su vector unitario, sería diferencial de R por el vector R, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular este producto vectorial, que es V por B, la densidad de campo magnético, el vector de densidad de campo magnético. Como veis, la densidad de campo magnético en función de su vector unitario, ¿no?, es B, que es el módulo, por el vector unitario Z, que es paralelo al eje Z, ¿no? Por eso se denomina unitario, que tiene valor 1, ¿no? Y lo que es la velocidad tangencial en este punto de esta partícula es la velocidad angular por el radio por θ, siendo θ este ángulo, por eso es tangente, este ángulo es de 90 grados, ¿vale? Bien, pues vamos a sustituir valores. V, perdón, es omega R por θ, el vector unitario θ, ¿no? Y luego tenemos el otro producto escalar, el otro producto vectorial, perdón, de B, que hemos dicho que era B por Z, ¿vale? Esto es igual a omega por el radio, entonces omega R por el producto vectorial de los vectores unitarios θ y Z, ¿vale?
que es el vector unitario de la densidad de campo magnético, ¿vale? Bien, esto que tenemos aquí, ¿qué es? Pues es el producto vectorial de dos vectores unitarios perpendiculares entre sí. Entonces es otro vector unitario, ¿no? ¿Cuál sería el vector unitario? Si son perpendiculares entre sí, pues sería R, ¿no? Lo veis aquí, perpendiculares a B y a V sería R. Entonces esto es equivalente al vector unitario R, ¿vale? Y podríamos expresarlo como, aquí me falta poner la B, este punto de aquí. Esto sería igual a B omega por R por el vector unitario R, ¿vale? Y ahora nos vamos a esta fórmula de aquí, ¿vale? Esta fórmula, que da el valor total del campo eléctrico, es igual a la integral de línea. El producto vectorial ya lo hemos calculado, es B omega R por el vector unitario R, y aquí sustituimos el diferencial de L, que en nuestro caso sería diferencial de R por R, el vector unitario R. Fijaros en el detalle, esto es un producto escalar de dos vectores R y R que son paralelos el mismo vector. Por tanto, el producto escalar de dos vectores paralelos, su coseno es 1, ¿no? Y esto se puede exponer como de esta forma: la integral de línea de B omega R por diferencial de R, ¿vale? Que es como lo queremos tener. Aquí la variable es diferencial de R, el radio. Esto es igual, sacamos las constantes fuera, ¿vale? Entonces tenemos B omega, la integral, ¿entre qué vamos a integrar? Pues entre el centro, es 0, y el radio que tiene entre 0 y R, ¿vale? De R por diferencial de R, ¿vale? Esta integral es inmediata, ¿no? El valor de esta integral es una integral inmediata, eso es igual a B omega, y aquí tenemos R cuadrado dividido entre 2, y integramos entre el valor de R y 0, ¿vale? Esto para saber si está correcto, si derivamos este valor, tenemos 2R que se va con el 2 de aquí, teníamos R, ¿no? Por tanto, es una integral inmediata que es muy fácil, ¿no?, de determinar. Y luego esto lo podemos poner que es igual a B omega de R cuadrado partido de 2, porque 0 dividido entre 2 es 0, ¿vale? Y eso es igual a 1/2 de B omega R cuadrado, ¿vale? Este es el mismo valor que hemos obtenido, ¿no?, o que había en el estudio que ha hecho la Universidad del País Vasco, ¿no? Hemos llegado a esa conclusión. Esto le falta, ¿no?, calcular o llegar al mismo valor utilizando la ley de Faraday, ¿no?, sin utilizar la fuerza de Lorentz, ¿no? La fuerza de Lorentz, digamos, es la consecuencia a nivel microscópico, a nivel de cargas, ¿no?, y digamos la ley de Faraday pues a nivel macroscópico, ¿no? Digamos ver el efecto que produce, ¿no?, esos portadores de carga sobre el conjunto, ¿no? Entonces ahora en el siguiente sketch de vídeo vamos a llegar a la misma conclusión que hemos llegado con la fuerza de Lorentz, pero utilizando la ley de Faraday. Bien, vamos a calcular la fuerza electromotriz inducida, ¿no?, entre lo que es el eje, aquí estaría la escobilla, ¿no?, y lo que es el borde, ¿no?, aquí estaría la otra escobilla, por ejemplo. Para ello, la fuerza electromotriz inducida según la ley de Faraday es igual a menos la derivada total del flujo con respecto del tiempo, ¿no? El signo menos este que vemos aquí ya sabemos que es por la ley de Lenz, que la fuerza electromotriz inducida se opone a la causa que lo produce, en este caso la variación de flujo magnético en el tiempo.
¿no? Bien, pues vamos a resolver esto. Primero vamos a calcular el flujo total, ¿no? ¿Cómo se calcula el flujo? Pues el flujo, sabemos que es igual a la integral de superficie de la densidad de campo magnético por diferencial de área. Hay que tener en cuenta que cuando tratamos de flujo magnético, diferencial de área, que es este cachito pequeño aquí en el círculo, es un vector, porque la orientación de ese vector hace que varíe la fuerza electromotriz, ¿no? Creo que es el tercer ejemplo que venía en las cuestiones de la Universidad del País Vasco, ¿no? Bien, pues tenemos que calcular esta diferencial de área, y para ello vamos a utilizar las coordenadas polares. Utilizando coordenadas polares sería una representación así. Esto sería una vista en 3D para que más o menos se vea, pero las coordenadas polares se representa en un eje de cartesiano. Aquí estaría 0, aquí estaría pi medios, aquí estaría pi, y aquí estaría 3 pi medios, ¿no? Vale, y entonces en un punto cualquiera, a una distancia r de lo que es el rayo total, que sería todo esto de aquí, ¿no? Este sería r total, pues representar ese punto, ¿no?, en función del radio y el ángulo que forma con lo que es el eje polar, que sería este de aquí, ¿no? Bien, pues vamos a determinar eso, ¿no? Para eso el valor de diferencial de área será igual a r diferencial de r por diferencial de teta, ¿no? Bien, sería como si fuera esto un cuadradito pequeño. Este sería el diferencial de r, un trocito muy pequeño del radio, y este trozo de aquí sería r por diferencial de teta, lo que varía el ángulo. ¿Y por qué no es solo el diferencial de teta? Bueno, eso tiene una explicación que es fácil de demostrar, pero imaginaros, por ejemplo, un trocito, un sector de ese círculo, ¿no? Entonces, si cogemos una pequeña variación de lo que es el ángulo, este de aquí, de teta, diferencial de teta, y lo medimos desde el origen hasta una distancia diferencial de r, este área sería todo esto de aquí, ¿no? Vale. Ahora, ese mismo incremento de diferencial de teta lo medimos aquí, sería el mismo longitud de diferencial de r, perdón. Entonces, ¿qué tendríamos? Para el mismo ángulo, el área no sería igual, ¿no? Sería mucho más. Entonces, a este punto, distancia r, ¿no? Se puede calcular fácilmente que para que eso sea cierto, no basta multiplicar diferencial de r por diferencial de teta. Hay que multiplicarlo por una constante, y esa constante es r. Por eso en coordenadas polares el diferencial del área, ¿no?, es dr por diferencial de teta, del ángulo que gira, por r, ¿no? Bien, pues entonces ya sabemos eso. ¿Cuál será el flujo? Pues si estamos hablando de áreas, el flujo total será igual a una integral doble, primero de entre 0 y r, y después entre 0 y el ángulo, ¿no?, de teta. Pero nosotros tenemos que derivar con respecto al tiempo. Entonces podemos poner el ángulo en función de omega t, ya que omega, la velocidad angular en un tiempo determinado, pues nos da el ángulo que ha girado, ¿no?, que barre, digamos, el campo, el flujo magnético, ese sector, ¿no?, de área, ¿no? Entonces el otro límite de integración sería entre 0 y omega t de lo que es b, que es el flujo, por el diferencial del área, que ya hemos visto que era r por diferencial de r por diferencial de teta, ¿no? Vale, pues ahora solo nos queda calcular esa integral doble. Es una integral también inmediata y fácil de resolver, ¿no? Vamos a calcularla aquí. Esto ponemos aquí que el flujo es igual a, sacamos la constante fuera, que es solo b, la integral entre, primero integramos entre 0 y r, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí 0 omega t, la integral entre 0 y r.
¿De qué? De R por diferencial de R y por diferencial de el ángulo tita, ¿no? O teta. Eso es igual. ¿A qué es igual eso? Al flujo, a la densidad de flujo magnético entre 0 y omega t, que es esta integral de aquí. Estamos integrando primero entre 0 y R. Entonces, entre 0 y R, el valor de la integral sería R cuadrado, lo mismo que antes, R cuadrado dividido entre 2, ¿vale? Por diferencial de teta, ¿vale? Igual a B entre 0 y omega t, R cuadrado partido de 2 diferencial de teta, ¿no? Y luego nos queda integrar, hacer la última integral, que es entre el ángulo teta, ¿no? Bien, para ello el flujo será igual a B por R cuadrado partido de 2 teta, pero haciéndolo en función de omega t, es igual a B por R cuadrado dividido entre 2 por omega t. Y eso es igual a 1/2 de B R cuadrado por omega t, ¿vale? Este sería el flujo de esta superficie del disco, pero aquí tenemos que hallar la derivada con respecto del tiempo para hallar la fuerza electromotriz inducida en las escobillas, ¿no? Pues entonces ponemos que E es igual a la derivada, ¿no? Menos, ya hemos dicho que el signo menos es por la ley de Lenz, del flujo con respecto al tiempo, ¿no? Pues sustituimos el valor que hemos obtenido para el flujo, menos la derivada con respecto al tiempo de 1/2 B R cuadrado omega t, ¿vale? Y eso que es igual, la derivada del tiempo de t, pues es 1, ¿no? Entonces tenemos que la fuerza electromotriz inducida es 1/2 menos 1/2 de B R cuadrado omega, la misma expresión a la que hemos llegado con la ley de Lorentz o la fuerza de Lorentz. Por tanto, la ley de Faraday es consistente, aparte es intuitiva. Si nosotros vemos, si aquí tenemos el campo magnético y este sector, ¿no? Que se puede calcular por el ángulo que barre, ¿no? El radio alrededor de la circunferencia en función de omega t, corta esas líneas de fuerza, ¿no? Que son perpendiculares al disco e induce la tensión, ¿no? La tensión, que es esto que hemos calculado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda ya, digamos, para rematar y comprobar de que es irrefutable por lo que hemos visto hasta aquí? Pues vamos a hacer en el siguiente sketch de vídeo una prueba práctica. Vamos a calcular la densidad de flujo magnético con un gaussímetro, ¿no? Y vamos a determinar la velocidad angular que tiene el disco a una velocidad determinada, y vamos a sustituir esos valores en la fórmula y vamos a ver si el resultado que nos da la fórmula es, digamos, si no exacto, equiparable a lo que tenemos en el voltímetro, ¿no? Que hemos medido en la práctica, esos milivoltios que hemos obtenido en la práctica. Así que vamos a ello. ¿Qué vamos a ver en esta parte del vídeo? Hemos calculado de forma matemática que la fuerza electromotriz inducida en el generador homopolar era proporcional a la velocidad angular del disco a la densidad de flujo magnético por el radio del disco al cuadrado, eso dividido entre 2. Aquí lo que vamos a hacer va a ser
calcular esa fuerza electromotriz de manera práctica. Para ello necesitamos medir los valores, tanto la densidad de flujo magnético. Para ello vamos a utilizar este gaussímetro. Vamos a ver las consideraciones que hay que tener en cuenta. Después vamos a ver la velocidad en revoluciones por minuto que tiene el disco y vamos a pasarlo a radianes por segundo. Y después vamos a comprobar la tensión que tenemos en el voltímetro con los resultados obtenidos con la fórmula. Bien, la primera medida que vamos a hacer va a ser calcular la densidad de flujo magnético que nos produce el imán de neodimio. Bien, esto que tenemos aquí es un gaussímetro, se le llama así, voy a ponerlo en marcha, se le llama así porque es capaz de medir la densidad de flujo magnético. Aquí ahora tenemos 66,50 militesla. Se le llama gaussímetro porque también puede medir en Gauss, que sería 664,9 Gauss. Vamos a dejarlo en militeslas porque la unidad del sistema internacional de la densidad de flujo magnético es el Tesla, ¿no? Bien, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Fijaros que ahora mismo la sonda, que tiene una sonda Hall en la punta, me está midiendo lo que es la densidad de flujo magnético a esa distancia del imán. Lógicamente la máxima digamos densidad de flujo magnético tendremos pegado al imán, pero lo que es el disco no va a estar pegado al imán, va a estar aproximadamente a esta distancia cuando lo coloquemos. Como veis aquí, aproximadamente es la distancia a la que está el sensor Hall, ¿no? Bien, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Ahora mismo estamos midiendo 66,52 militeslas en este punto, ¿no? Pero fijaros cuando muevo el disco. Varía lo que es la densidad de flujo magnético. Eso porque este imán es artificial y no tiene una densidad de flujo uniforme. Aparte de la pequeña variación que hay en lo que es en el eje Z, porque esto lo he pegado aquí, entonces no está completamente alineado, ¿no? Eso es otra de las razones, ¿no? Pero fijaros que varía un poquito a medida que lo giro, pero la diferencia que hay en la medida es poca, ¿no? Voy a poner a girar el disco, ¿no?, de forma axial, y vamos a ver que va a estar oscilando un poquito, pero no hay apreciación en la variación de densidad de flujo magnético, ¿no? Bien, voy a darle alimentación. Ahí está girando, como veis está entre 60, 70, ¿no?, que es lo que hemos tenido cuando hemos girado a mano el imán. Si le doy más velocidad, pues lógicamente será exactamente igual, como veis ahí, 63, 70, esa es la densidad de flujo magnético que tenemos. Luego también hay que tener en cuenta, cuando calculemos los valores, que hay una pequeña caída de tensión entre lo que es la escobilla que está en el eje del disco, los cables y la otra escobilla que es esta que tengo aquí, como veis. Bien, pues ya tenemos lo que es la densidad, voy a parar esto, la densidad de lo que es el flujo magnético aproximadamente, vamos a poner unos 70 militeslas. Luego iremos sustituyendo esos valores en la ecuación y lo comprobaremos con la lectura del voltímetro, a ver si coincide aproximadamente, ¿no? Bien, la siguiente medida que vamos a hacer, bueno, vamos a medir el diámetro del disco, que es de unos 3 centímetros, pero lo voy a medir con un calibre para comprobarlo. Y luego vamos a determinar la velocidad en revoluciones por minuto, midiendo directamente en el disco, mirando la tensión que vamos a tener en el voltímetro para esa velocidad, y luego lo vamos a pasar a radianes por segundo y vamos a calcular todo eso en la fórmula a ver qué valor obtenemos. Bien, ya hemos determinado la densidad de flujo magnético que produce lo que es el imán. Hemos visto que el imán, cuando gira en su eje axial, no influye para nada lo que es ni en la dirección y sentido del campo magnético, que lo vimos en el primer vídeo con las virutas de hierro, que no le afectaba el giro y por tanto no cambiaba de dirección y de sentido el campo magnético. Y también hemos visto que la densidad de flujo magnético se permanece constante, ¿no?, gire o no gire el imán. Por tanto no tiene ningún efecto que el imán esté girando en su eje axial o no. Siempre tiene que girar el disco para que se produzca una fuerza electromotriz inducida, lo que es en el generador homopolar. La siguiente medida que nos falta es determinar la velocidad angular que tiene el disco y ver en ese momento qué tensión tenemos, porque según la ecuación matemática la velocidad angular es proporcional lo que es a la fuerza electromotriz inducida. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a medir con este medidor, con este tacómetro, las revoluciones por minuto que tiene el disco, voy a notar la tensión que obtengo y después vamos a sustituir esos valores en la ecuación. Para medir la velocidad
revoluciones por minuto que tiene el disco, pues he puesto esta tira reflectante. Entonces voy a intentar medir, ¿no?, esa velocidad de esta forma, ¿no? Así se puede ver el voltímetro junto cuando haga la medida. Y ese es otro de los datos que nos faltan, ¿no? Bien, vamos a darle velocidad. Ahí empieza a girar y se empieza a generar tensión. ¿Veis? La escobilla está vibrando porque no está completamente centrado, pero hace contacto en todos los puntos. 1045 revoluciones. Se ve ahí perfectamente. 1043. 1045 revoluciones, ¿no? Vale, vamos a dejar los 1045 revoluciones. Y tenemos una tensión de 2,8 voltios. Vale, vamos a parar. Lo último que nos queda por determinar, para tener todos los valores de la ecuación, es el radio que tiene el disco, ¿no? Es de 3 centímetros, yo ya lo sé, pero lo vamos a comprobar con un calibre para que lo veáis. ¿Sí? Esto ya lo puedo soltar. Voy a quitar lo que es la escobilla. ¿Vale? Y podemos medir la distancia con este calibre, ¿vale? Más cómodo, a ver, medirlo así. Se pega lo que es al disco. Para eso vamos a aflojar esto, lo vamos a ladear y aquí vamos a medir la distancia que tenemos. Se lo puedo medir bien. Ahí, valores que tengo, pues de 59,99 milímetros, de 60 milímetros de diámetro, que son 30 milímetros, 3 centímetros, ¿vale? Tenemos 3 centímetros de radio de lo que es el disco. Con eso ya tenemos todos los valores para sustituir en la ecuación. Así que vamos a hacer los cálculos y vamos a ver si obtenemos una tensión similar con los resultados de la fórmula matemática y los obtenidos con el voltímetro de forma práctica. Bueno, una vez hechas las medidas con los medidores, ya estamos en disposición de sustituir estos valores en la fórmula y determinar si el valor que nos da en voltios en la fórmula equivale al valor obtenido en el voltímetro, ¿no? Bien, para ello primero hay que tener en cuenta las unidades. Vamos a utilizar el sistema internacional, por tanto la fuerza electromotriz inducida se mide en voltios, la velocidad angular omega en radianes por segundo, la densidad de flujo magnético en teslas y el radio en metros. ¿Y qué medida hemos obtenido nosotros con los medidores? Bueno, con el gausímetro hemos tenido una medida de densidad de flujo magnético de aproximadamente 60 militeslas, ¿no? Ponemos aquí 60 militeslas, esto equivale a 0,06 teslas, ¿vale? Bien, lo siguiente, el radio. El radio era un radio, como hemos visto, de 30 milímetros, que son 3 centímetros, y equivale a 0,03 metros. Por tanto, el radio es igual a 0,03 metros. Luego, la tensión que hemos obtenido con el voltímetro y que nos va a servir de comparación con la fórmula, que nos tiene que dar aproximadamente igual, en el voltímetro hemos obtenido una tensión de 2,8. Yo he dicho voltios, pero si fijáis bien, en la escala estaba en milivoltios. Por tanto, la tensión que realmente hemos obtenido ahí son 2,8 milivoltios. Muy poca tensión porque, como dije en el primer vídeo, esto es un generador monopolar que sirve de laboratorio, no tiene utilidad práctica. Esto es equivalente a 0,0028 voltios, ¿vale? Tenemos esto, tenemos el radio y tenemos la densidad de flujo magnético. Y por último nos queda la velocidad angular. La velocidad angular, que nosotros hemos calculado una velocidad angular de, si os acordáis, de 1045 revoluciones por minuto. Esto, si lo dividimos entre 60, ¿no?
tenemos las revoluciones por segundo, que es igual a aproximadamente 17,41 revoluciones por segundo, ¿vale? Y sabiendo que una revolución son 2 pi radianes, pues para obtener los radianes por segundo tenemos que multiplicar esa cantidad por 2 pi, ¿no? Entonces la velocidad angular omega es igual a 17,41 por 2 pi. Y esto sale aproximadamente 109 radianes por segundo. Vale, para eso nos queda sustituir en la fórmula, sustituir en la fórmula y comprobar que obtenemos una tensión que es equiparable a la que hemos obtenido con la lectura del voltímetro, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Bien, pues vamos a sustituir E, que sería en voltio, sería igual a 1/2, ¿no? O 0,5, como se quiera poner, de B, que me salía 0,06 teslas, por R al cuadrado, que era 0,03 al cuadrado, por omega, que son 109 radianes por segundo. Eso si utilizáis la calculadora, saldrá un valor aproximado de 0,0029 voltios, que es equivalente a 2,9 milivoltios. Como veis, el valor que obtenemos con la fórmula es equivalente al que hemos obtenido con el voltímetro. Por tanto, queda demostrada, ¿no?, lo que es la tensión generada en el generador homopolar, por las ecuaciones que hemos deducido a través de la fuerza de Lorentz y a través de la ley de Faraday. Hemos comprobado los resultados de forma práctica con un gausímetro, hemos medido las revoluciones por minuto con un tacómetro, la hemos convertido en radianes por segundo, hemos sustituido todo eso en la fórmula y obtenemos el mismo valor que el obtenido con el voltímetro también de forma práctica. Por tanto, queda demostrada, ¿no?, lo que es el generador homopolar, no infringe ninguna ley ni hay ninguna paradoja, y además hemos comprobado que cuando gira lo que es el imán en su eje axial, ¿no?, pues no tiene ningún efecto sobre el disco, ni en la dirección y sentido del campo que produce, ni tampoco, como hemos visto con el gausímetro, en la densidad de flujo, que lógicamente no va a aumentar. El imán de neodimio tiene unas características por su fabricación, tiene una potencia determinada, una intensidad, digamos, de flujo determinada, y eso no va a cambiar porque gire de forma axial. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier duda, dejadlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.